Ahora sí. Recalco nuevamente, estamos viendo lo que es el coeficiente de correlación de Spearman. Aquí hay un documento que se les ha pasado para su lectura correspondiente. Cómo se hace el uso del cálculo, en este caso numérico, de los valores. Entonces, tomamos en cuenta un conjunto de datos, ¿no? Determina el coeficiente de correlación Spearman de las siguientes variables. Obviamente, por lo general, este coeficiente se utiliza eh, eh, para variables ordinales, ¿no? Es decir, variables cualitativas ordinales. Entonces, aquí voy a anotar una variable x y aquí una variable y. Aquí el número de sujetos. Número de sujetos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una variable. A ver, supongamos que se realiza cierto tipo de maratón y ahí está. Listo. Ya, entonces en la variable x, las posiciones, supongamos la posición 5, 6, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Supongamos que son posiciones, ¿ya? Son posiciones. Y posiciones de la primera carrera. Control C, Control V. Estas son las posiciones de la segunda carrera. ¿Sí? Estoy suponiendo que hay una carrera pedestre, ¿ya? De 7 sujetos, de 7 atletas. Las posiciones son las siguientes, menciono. Por ejemplo, aquí es que salió tercero, luego segundo, luego cuarto, quinto, primero. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 6. Listo. Entonces son posiciones, nuestras variables ordinales. Primer lugar, segundo, tercero, cuarto, etcétera. De 7 atletas. Entonces, ¿qué debo de calcular? El coeficiente de correlación. Ver si estas posiciones están correlacionadas entre sí. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es determinar la diferencia, ¿no? Entonces, la diferencia es lo siguiente. Aquí claramente hace una diferencia. D sub I. Entonces, ¿qué es D sub I? Es X y. Aquí levanta X menos Y. Ese es D sub I. Así lo pondremos, ¿ya? Entonces, voy a restar X menos Y. Ese, por ejemplo, 5 menos 3 es 2, así sucesivamente. Ya tengo ahí, por ejemplo, ¿no? Ya tengo los valores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ese valor de sub I lo voy a elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado. Es decir, este dato se multiplica consigo mismo. Es decir, se repite la base dos veces. Es decir, 2 por 2, 4, ¿no? 4 por 4, 16, ¿no? Y menos 3 por menos 3, eso es menos por menos más, 3 por 3, 9, ¿no? Positivo. Y así sucesivamente los demás datos. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿qué me falta? Ahora voy a sumar. Voy a parte de la autosuma. Y ahí está, ¿no? Eso es 44. Lo voy a pintar. ¿Cuánto es n? Nuestro n es igual a ¿cuánto? 7, ¿no? Tengo 7 atletas y esas son las posiciones. N igual a 7. Ese también lo voy a pintar, me sirve. Y aquí está la fórmula, ¿no?
tengo la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado, es esta, es 44. Entonces 6 por 44 aquí. Entonces voy a anotar 6 por la suma, ¿no? 6 por esa sumatoria, es decir, 44. 264. Ahí está, 264. Luego tengo n multiplicado por n cuadrado menos 1, dice, ¿no? N vale 7, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí voy a anotar 7 por, ¿no es cierto? 7 elevado al cuadrado menos 1. Ahora muy bien, aquí va a ser 7 por 7. Aquí podemos anotar este valor. Aquí que está el valor n. Este de ahí. Por el mismo dato. Menos 1, ¿no? Ahí está, menos 1. N por n cuadrado menos 1. Aquí 7 por... eso me falta. Listo. Ahora voy a hacer un enter y lo que me falta es cambiar este. Aquí solamente que esté el 7. Ahora sí, ¿no? N es igual. Listo. N es igual a 7. Entonces ahí está el resultado del denominador. Ahora, ¿qué voy a hacer? La división, ¿no? La división. Es decir, voy a dividir la sumatoria multiplicado por 6 dividido entre n por n cuadrado menos 1. Y ese es el dato. Luego, ahí ya tenemos el coeficiente de correlación, ¿no? R sub S es igual a ¿cuánto? 1 menos la anterior división, ¿no? 1 menos esa división. Y ahí está. Ahí ya tenemos los datos, ¿no? Aquí podemos reducir este, por ejemplo, ¿no? Decimales. Y claramente es positivo, es 0,21 el coeficiente de correlación de Spearman. Esa es su correlación. ¿Y 0,21 dónde se encuentra? Si tenemos las escalas de los coeficientes, 0,21 dice, ¿no? Está entre el rango de 0,11 a 0,50, ¿no? En ese rango se encuentra, positivo, ¿no? 0,21. Entonces dice que tiene una correlación positiva media, ¿no? Tiene una correlación positiva media, ¿no? Entonces aquí es de correlación positiva media. Positiva media. Listo. Ahí está. Sencillo, ¿no? ¿Qué les ha parecido? No es nada complicado si se dan cuenta. Sí, Nick. ¿No? Sencillo. Bien, ese es el... Había en la práctica, en las actividades, uno que dicen, a ver, calcula el coeficiente de correlación. Entonces lo mismo, similar a eso tienen que hacerlo, ¿ya? Ese es el coeficiente de correlación de Spearman. Esa es la formulita. Casi similar al coeficiente de correlación lineal, ¿no? De Pearson, pareciera, ¿no? Pero aquí cambia, ¿no? Depende mucho de las diferencias. Listo, a ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Sí, es decir, que si el ejemplo anterior, 4 observaciones tiene un valor numérico de 10, y aquí abajo da un ejemplo. ¿De dónde saca eso, licenciado? De 2 más 3 dividido entre 4, dice. ¿Dónde está? En ¿Dónde? la página 3. Aquí está en la página 3, ¿ves? Sí, es esa, 2 más 3 más 4 más 5. Eso, ¿a qué se refiere el número de observaciones? Ah, ya, ya, muy bien. A ver, en ese ejemplo dice, anterior, 4 observaciones tienen un valor numérico de 10, por ejemplo, dice, ¿no? En este. Se toman las jerarquías que tienen esos valores. En este caso, 2, 3, 4 y 5. Está refiriendo a estas, ¿no? ¿Sí? Los valores de 10.
Entonces, en este caso, tómese en cuenta, dice 2, 3, 4. Se divide por el número de... En realidad, este es un promedio, ¿no? Si se dan de cuenta. ¿Qué está calculando? Sumando todos los datos, los valores numéricos, divididos entre 4. Si son 2, entre 2. Si son 3, entre 3. Si son 4, entre 4. 3.5 es un promedio, ¿no? El número de observaciones es un promedio. Entonces, en los datos con igual valor numérico se hace el procedimiento de asignarles la media, dice, ¿no? De las jerarquías que intervienen. La media. Ya, A ver, gracias. aquí por ejemplo, ¿qué tal si esto hubiese sido, tal vez uno de ellos hubiese coincidido, ¿no? Si este fuese 6 y este 6, ¿no es cierto? Entonces su promedio, ¿cuánto sería? 6 más 6 dividido entre 2 es obviamente 6, ¿no? El número de observaciones. Entonces se divide, dice, por el número de observaciones. 3.5 menciona aquí. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Otra consulta. ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta? Está sencillo, ¿no? No está difícil, ¿no? ¿Sí? Sí, licenciado, se Estoy bien. comprendió. Bueno, he grabado esa pequeña partecita. Como tengo unos cuantos minutitos más, voy a explicar. Hemos realizado, ¿no? El cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, ¿no? La anterior sesión, ¿recuerdan? Sí, hemos realizado, ¿no? Si ustedes ya tienen el SPS, utilicen el SPS, les sugiero, cuando son los ítems, ¿no? En realidad lo que mide es la correlación de estos ítems. Son obviamente las preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo ítems, pueden ser escalas de 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Aquí lo mismo, ¿no? 4, 3, 2, 1, etcétera. Supongamos que estas son las escalas, ¿ya? Estoy anotando todas las escalas. No es 5. 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, pregunta 5, 4, 3, 2, 1, 4, 1, 3. Listo. Aquí, por ejemplo, miren, tengo un esquemita, ¿no es cierto? Aquí voy a insertar una columna. Entonces, el alfa de Cronbach, recalco nuevamente, mide la consistencia interna de los ítems. Si estos ítems, ¿sí?, están bien formulados en realidad en base a sus escalas de definición. Por ejemplo, las escalas varían de 1 a 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Son las respuestas, las opciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser ahí una escala muy bueno, digamos. Muy bueno, igual a 4. Bueno, igual a 3. Regular, igual a 2. Y malo o necesita apoyo, igual a 1. Estos son las escalas, ¿no? Los valores numéricos que se están definiendo en cada uno de los ítems, ¿no? Por ejemplo, aquí es solamente de una sola escala, ¿no? Puede existir instrumentos, por ejemplo, de una sola escala. Pero en algunos casos pueden ver algunas preguntas, pueden ser dicotómicas, digamos, ¿no? Sí y no, por ejemplo, ¿no? O falso, verdadero, o positivo, negativo, correcto, incorrecto, adecuado, no adecuado, ¿no? En ahí, por ejemplo, las escalas sería, por ejemplo, en esas dos nada más, ¿no? Entonces, una de ellas toma el valor mínimo, supongamos 1, y el valor máximo 4. Y eso depende mucho cómo se vaya calibrando. Bien, aquí lo que se hace es calcular el alfa, ¿no? Mediante el SPS. Por lo general se utiliza el SPS, ¿ya?
SPS. Ustedes ya lo tienen instalado, me imagino. Ténganlo instalado para el día de la evaluación porque es necesario. Y ¿qué más nos falta? Recuerda que del Stata les he enviado un manual. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo tienen en el manual, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, menciona cómo calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Fíjense, a ver. Van a darle una repasadita en esa, ¿ya? El Stata no es necesario instalarlo, ¿no? Por si acaso. El Stata es directo, ¿no? A ver dónde está. No sé si tengo aquí. Está en otra unidad. Aquí está. Stata 15. Ustedes hacen doble clic, listo. Esperan un momento hasta que se abra el paquete estadístico. Bien, ahí está, los dos ya se han abierto, ¿no? Bien, a ver, en este, por ejemplo, importar, ¿no? Importar datos, puede ser un caso, ¿no? Más directo, pero obvio, ojo, tienen que tomar en cuenta que no hay otras hojas más, ¿no? En una hoja mucho mejor. Y sin estas opciones, solamente resultados. Ahora, como ya tengo, lo único que voy a hacer es copiar los resultados y las preguntas, ¿no? Las preguntas en los ítems. Voy a vista de variables, anotamos ahí, pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Aquí dice con 2 decimales, simplemente con 0 decimales. Listo. Voy a vista de datos, aquí están mis preguntas. Y voy a copiar. Esperamos un momentito y ahí está. Ven, ya tengo, ¿no? Esto transferido en el SPS. Aquí ustedes van a analizar de escala, análisis de fiabilidad, también se dice de confiabilidad. Seleccionan los datos. Obviamente no se olviden que para calcular el alfa de cromas y otras medidas necesariamente tienen que estar en valores numéricos. Aquí no puede estar sí, no, tal vez, sino tiene que estar traducido el paquete. Los paquetes traducen los valores numéricos nada más. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, ya están todas las variables, son 7 en realidad. El alfa de cromas dice es de 0,667. Eso significa que es accesible, es alta en realidad, ¿no? O moderada el instrumento, ¿no? Es decir, el instrumento tiene un grado de confiabilidad de de un 67% más o menos podríamos decir, ¿no? Es decir, más del 50%. Entonces esas variables están relacionadas entre sí. Eso significa que se tiene buenas escalas, ¿no? Eso significa que la variabilidad de dispersión en cada una de los ítems son mínimas, son menores, ¿no? Si fuesen mayores, entonces el alfa de Cronbach aquí puede ser en algunos casos negativo, otros pueden ser, por ejemplo, muy menores a 0,0, llegando a 0 en realidad, ¿no? Que no tiene ninguna correlación. El alfa de Cronbach determina la correlación de los ítems, de las preguntas. Ese es el punto clave. ¿Y en qué más? Les mencionaba que les he pasado, ¿no es cierto? El manual, ¿recuerdan? No se olviden darle una repasadita, no sé si está aquí, manual, decía. Si alguien lo tiene, podría compartir nuevamente por el grupo de WhatsApp el manual del Stata. No está aquí. Por favor, licenciado. ¿Quién lo tiene, el manual? ¿Alguien lo tiene? ¿Dónde estaría? A ver, veremos. Si alguien lo tiene, compártalo por favor, ¿ya? Les he enviado en el grupo de WhatsApp.
¿Alguien lo ha encontrado? El manual. Sí, Liz, lo voy Sí. a A ver, reenviar al grupo de, reenvíalo, a ver, de materia. reenvíalo. Esperamos entonces, reenvíalo. Y en el Stata es este, ¿no? Y en el Stata, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Obviamente van ustedes a cargar los datos ahí. Y como ya tienes en el Excel redactado, ahora seleccionas todas estas, ¿no? Con los ítems. Hacemos un control C. Voy al Stata, en esa esquina, control B. Sí, nombrar las variables, ahí está, pregunta 1, pregunta 2, etcétera, etcétera. Ya los ha reconocido. Listo. Entonces miren, de estos ítems yo puedo determinar sus tablas, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado los valores, ¿no? Los valores de cada una de estas. Por ejemplo, si hacemos un zoom con letra minúscula, los comandos tienen que denotarlos muy bien. Un zoom, por ejemplo, ahí está, ¿no? Ahí determina medidas estadísticas como la media o promedio de esa columna, porque solamente es de la pregunta 1 nada más, ¿no? Podemos hacer correlaciones, ¿no? ¿Lo has podido compartir en WhatsApp? Sí, licenciado, yo lo he enviado. A ver, vamos a ver. Un momentito. Estos son los comandos, ¿no? Comandos de Stata. Ustedes van revisando hasta desde un principio, ¿no? Como en qué consisten las ventanas, qué iconos se tiene, para qué sirven, ¿sí? Y está más hacia abajo en realidad, ¿no? Esto está también de la parte de los gráficos, más hacia abajo. Que nos interesa son las de correlación, ¿no? Entonces aquí se tiene algunos. Este por ejemplo son tablas, algunas funciones, generar y reemplazar, los gráficos que se generan. Que queremos es el comando de correlación. Análisis bivariado, aquí tiene que estar en el análisis bivariado. Es por ejemplo la de TED Student, ANOVA, Cruz Wallis, una prueba. Aquí está, Spearman dice, ¿no? Spearman, ven, estoy copiando, ese es el comando, ¿no? Y voy a ir al Stata. Spearman, a ver, la pregunta 1 con respecto a la pregunta 2, veamos. No responde, ¿qué ha pasado? A ver, veremos nuevamente. Tal vez porque está con letra mayúscula. Sí, control B. Y aquí tal vez la coma, a veces ocurre eso. No responde. Veremos qué ha pasado aquí. Tal vez no ese es el comando. Aquí está. Comandos de regres. Estos son de regresiones. Gráfico. Scattler. Correlate, dice, ¿no? Aquí por ejemplo, ¿no? Correlación. Despliega la matriz de correlación de Pearson, dice. Correlate. Entonces anotamos ahí toda la correlación de las variables, ¿no? Correlate del ítem 3 y está con sin comas, ¿no? Hay espacios de separación. Por ejemplo, en la correlación entre el ítem 3 y 4, ahí está, ¿no? Su correlación es de 0, por ejemplo 48, ¿no? Entre los ítems. Esta es la correlación, ¿no? Correlación de Pearson.
¿Qué más? Tenemos el PV correlación. Esto ya son para test, pruebas de hipótesis, ¿no? También tenemos regres, ¿no? Las regresiones. No olviden que se hacen las regresiones cuando se tiene una variable dependiente, supongamos que es este, y una variable independiente. ¿Ya? Ustedes utilizan sus datos numéricos nada más, pero en la realidad tiene que ser una dependiente y otra independiente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ese es el cálculo de regresión. El R cuadrado, por ejemplo, aquí está el coeficiente de determinación 0,13, dice. Si esto lo sacas su raíz cuadrada, tienes el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Por ejemplo, raíz cuadrada de 0.1369. Su correlación de Pearson va a ser 0,37, por ejemplo. A ver, saquen su raíz cuadrada de esto con su calculadora. Este es R squared, R cuadrado significa, ya, coeficiente de determinación. Su ajustado del R cuadrado es menos negativo, ¿no? Menos 0,0357. Es. Ahora, ¿para qué me sirven estas regresiones? Para revisar su gráfica, ¿no? Este es el coeficiente constante, 0.4230, etcétera. Y la constante, ¿no? En la variable independiente, en este caso es 1,423077. Ahí está. Estos que dicen intervalos de confianza, pruebas, mira, por ejemplo, son las de T-de-Student. Eso lo van a ver en estadística 2. ¿Qué significa esto? Un intervalo de confianza. ¿Qué es una prueba T-de-Student? ¿Qué es una prueba chi cuadrada? ¿Qué es una prueba paramétrica, no paramétrica? Son varias en realidad. Eso ya lo van a ir viendo en estadística 2 con mayor profundidad. Bien, el de Spearman no sé dónde está, no aparece el comando, pero debería de aparecer. Este es Pearson, datos de Pearson. Aplicación gráfica de dispersiones. Eso se hace con el Scattler, dice. El Scattler, por ejemplo. Pongamos que yo quiero ítem 1, ítem 2. Ahí está, ¿no? Es su gráfico, ¿no? De dispersión de los puntitos. Podría ser un Scattler. Ahora veremos si se puede hacer un Scattler de todos los ítems, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos. Ahí está, ¿no? Todos los puntos, ¿no? A los ítems. Bueno, este es para un conjunto muy grande, ¿no? Cuando se tiene más datos, ¿no? Es para ver si es homocedástico, ya es otro nivel en realidad, ¿no? Si cumple los supuestos de correlaciones, eso ya va más adelante en el análisis. Este es el Q normal, ¿no? Es la curva de la distribución normal. Picano PV Core. Bien, ustedes lo van dando una revisada. En algún parte debe estar el coeficiente de correlación de Spearman. No sé dónde se encuentra. El comando es el que se necesita, ¿no? Como ustedes han visto, el comando. Picano Cruz Wallis dice aquí, por ejemplo. Es otro. En el Cruz Wallis puedes identificar, miren, la chi cuadrada, ¿no? Aquí está su coeficiente y su probabilidad. Regresiones, aquí dice entre variables. Es una regresión lineal simple. Aplicación de ANOVA entre variables. El que no encuentro es el de Spearman, no sé dónde estaría. Regresión, sigue con regresión. Veamos si aquí está dentro de estadísticas, ¿no? Test, modelos lineales, regresión lineal, ANOVA, regresión,
Birman, ¿dónde estaría? Binomial, Poisson, bayesiana. Series de tiempo. Puras regresiones nada más es. No hay mucho de correlación, ¿no? Análisis de encuestas, tablas, regresión. Aquí miren, por ejemplo, aquí está el alfa de Cronbach, miren. Aquí está, alfa de Cronbach. ¿Qué variables? Esa. A ver, veremos si sale su alfa de Cronbach en esto. Ahí está. ¿No? El alfa de Cronbach, miren, aquí está, es de 0.66, 0.67 más o menos, ¿no? Ese es el alfa de los ítems, ¿sí? ¿Han visto? Con ese determina también el alfa de Cronbach, con el stata. Y creo que era la misma, ¿no? Aquí era, sí, aquí está, es el mismo, miren, 0.6667, su alfa de Cronbach. Coincide, aquí está. Entonces pueden calcular, ¿no? Con el stata, con el SPS o de manera utilizando con el Excel, ¿no? Con el procedimiento, ¿no? Cuántos ítems o sujetos son, determinar las varianzas, y aquí hay que hacer un total, ¿no es cierto? Y utilizar la formulita. Bien. Con eso terminamos la sesión. Muchas gracias por su atención. Todavía no voy a pedir las prácticas, pero vayan realizando su práctica. Voy a sacar un screen de asistencia. Un momentito. Y ahí terminamos. Sí, entonces la evaluación es el día lunes, no se olviden. A ser que es día del maestro, creo, ¿no? Sí, 6 de junio. Bueno, ahí terminamos. El video también les voy a compartir, ¿ya? Muy buenos días a todos.